Muy buenas noches, queridos amigos. Pues aquí estamos una vez más con nuestro tercer programa de A Tumba Abierta. La verdad es que estamos bastante contentos de el éxito y el resultado que está teniendo los dos programas anteriores, y aquí estamos con un tercer programa donde venimos a traeros pues los temas que creemos más os pueden apasionar, temas interesantes, temas escabrosos y temas que siempre están dentro del mundo de lo desconocido, de lo extraño y los temas que nos demandáis. Así que venimos a traeros un nuevo programa y espero que sea de vuestro agrado. Enrique Gordán, buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Qué tal? Hoy traemos unos temas espinosos, ¿no? Yo creo que de esos temas que te hacen dudar un poco de la condición humana, ¿no? De esa gente que con su acto, que más tarde hablaremos de ello, sacuden todo un país, incluso el mundo, y llega un momento que yo creo que algunas personas pierden la fe en la humanidad completamente. Hoy traemos un tema que, bueno, sí es verdad que nos gustaría deciros a todos nuestros espectadores y a todos nuestros oyentes que son temas muy sensibles los que vamos a tocar. Vamos a hablar de asesinos en serie, pero asesinos en serie no los típicos que estamos acostumbrados a ver últimamente, como ya el Destripador o Jeffrey Kemper, unos que son bastante comunes, ¿no? Vamos a hablar de algunos que son un poquito desconocidos. Y sí es verdad que, bueno, pues recomendamos que si hay alguien sensible que le afecten un poco estos temas, bueno, pues que no vea el programa, porque puede que alguna de las cosas que contemos hiere la sensibilidad de alguno de ustedes. Entonces simplemente lo decimos por eso. Si os atrevéis, pues entonces quedaros con nosotros y vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de asesinos en serie, psicópatas, y vamos también a ver hasta qué punto la crueldad humana dentro de la mente de las personas llega. Hay momentos en los que no hay límites, son fronteras inalcanzables, ¿no? Estamos hablando de que cómo puede llegar a alguien ser tan depravado, ¿no? Quitando ya el tema de las enfermedades mentales, que luego ya podríamos entrar en si son enfermos mentales o no. La psicopatía no tiene nada que ver con la enfermedad mental, pero hablamos de gente que ha hecho auténticas barbaridades. ¿Cómo puede una mente humana llegar a esos niveles, ¿no? Es que yo creo que llegan momentos que hay ciertas personas que, es lo que tú has dicho, ¿no? Independientemente de enfermedades psicológicas, hemos hablado en otros programas del tema del ego, ¿no? De cómo quitar la vida a otra persona te hace sentir superior, ¿no? Y hoy vamos a hablar de 4 casos en diferentes partes del mundo y a lo largo de la historia, que han marcado un antes y un después en lo que es un asesino serial, ¿no? Por ejemplo, tú traes uno que ya de primera es muy, muy potente. Yo traigo 2 de ellos. Uno, el primero con el que voy a empezar, ¿no? Un asesino en serie de tiempos antiguos, de la Edad Media, de plena Edad Media. Yo creo, para mi manera de, después de todo lo que hemos visto de asesinos en serie, psicópatas, criminales, para mí yo creo que puede ser el mayor depredador humano de la historia. Quitando ya el tema de genocidas, ¿no? Porque ya si entramos en el tema de dictadores y tal, ya hablaríamos de crímenes políticos, lógicamente, totalmente reprochables. Pero si hablamos de psicopatía o de enfermos mentales, porque este hombre, sinceramente, no se le hizo ninguna evaluación mental. Hablamos de plena Edad Media, ¿no? No había ese tipo de... No había, hablamos del siglo XV. Entonces estamos hablando de, como digo, uno de los mayores depravados mentales que han existido nunca, Gilles de Retz. Gilles de Retz, que bueno, dicen que es el precedente de Barba Azul, ¿no? Gilles de Retz, un noble francés en pleno siglo XV, una persona que pasa a la historia como el mariscal de las tinieblas, pero que en su momento llegó a ser un héroe nacional. Llegó a ser un héroe nacional en la Guerra de los 100 años, ¿no? Gilles de Retz, el marqués de Laval, también llamado, un noble francés, como digo, en plena Edad Media en Francia. Este hombre era uno de los grandes mariscales de Francia, uno de los hombres más poderosos que existió en ese momento en el Reino de Francia, y además contemporáneo de Juana de Arco. Casualmente la vida de Juana de Arco y la de Gilles de Retz están muy unidas. Ya le contaré por qué. Este hombre, como digo, una familia de alta cuna, en plena Bretaña francesa, que donde tenían sus posesiones. Bueno, pues de pequeño digamos que su infancia ya fue dura. También puede que marcara un poquito, aunque no lo justifica, pero puede que marcara un poquito también su manera de vivir, ¿no? Este hombre, su madre lo abandona desde muy pequeño, se cría con su padre muere en un accidente de caza, donde un jabalí lo embiste y lo destripa,
literalmente, él fue testigo de cómo su padre moría. Entonces digamos que este niño, a pesar de vivir en una familia de alta cuna y con todas las comodidades posibles, pues tuvo una infancia dura. Este hombre lo cría su abuelo. Una vez fallecen los padres, fallece el padre en este caso. Su abuelo tenía fama de sádico y tampoco se preocupó mucho de la educación de su nieto. Sí se preocupó de formarlo como caballero para que entrara en la corte, ¿no? Para que siguiera la estirpe del, digamos, el título de barón de Laval. Gilles de Retz se crea como un caballero formidable. Este hombre aprende las tácticas de lucha, tácticas de guerrilla. Dicen que era un guerrero increíble. Entra al servicio del duque de Bretaña y, como digo, se convierte en mariscal de Francia. Se convierte en mariscal de Francia y quien cuenta su hazaña y su, digamos, aventura en el combate, dicen que era un caballero temible. Entraba al combate el primero, era el más valeroso, era la persona, no le tenía miedo a la muerte. Para él la muerte no significaba nada. Era el ver, estar rodeado de sangre, para él no le imponía. Era algo como que ya lo tenía dentro, ¿no? Cuando entra en escena Juana de Arco, la famosísima Juana de Arco, la cual, bueno, pues convence al rey de Francia de que era una enviada de Dios para luchar contra los ingleses, digamos que Gilles de Retz se convierte como en su, digamos, guardaespaldas, como su ángel guardián. Juana de Arco se rodeó de la alta nobleza francesa para luchar contra los ingleses en la Guerra de los 100 años, y Gilles de Retz se convierte en un fervoroso seguidor de Juana. Ella, todo lo que ella hacía, todo lo que ella planeaba, él la apoyaba y entraba en combate al lado de la santa, como luego fue Santa Juana de Arco nombrada, ¿no? Digamos que su fe hacia Juana era increíble. Cuando Juana es traicionada y entregada a los ingleses, donde fue quemada en la hoguera, dicen que Gilles de Retz preparó un escuadrón para rescatarla, pero no llegó a tiempo. Bueno, pues una vez acaban con Juana de Arco y digamos, la fama de esta mujer ya se diluye, dicen que este hombre entró en una tremenda depresión. Una tremenda depresión que le hizo abandonar el ejército francés. Digamos que le marcó la muerte de Juana de Arco. Fijaos que ironía en lo que luego se convierte en un hombre que ha sido tan fervoroso seguidor de una mujer supuestamente enviada por Dios. Este hombre se retira del ejército, se retira de sus posesiones al señorío de Laval. Tenía varios castillos, varias tierras. Y bueno, pues este hombre se entrega un poco a los excesos, ¿no? A la vida de derrochar, fiestas. No reparaba en gastos a la hora de contratar brujos, hechiceros, feriantes, artistas. Poco a poco la fortuna la va dilapidando y va vendiendo posesiones. Incluso la familia, porque el abuelo todavía vivía, la familia le pide al rey que le prohíban vender sus posesiones para no acabar con la fortuna familiar, ¿no? Entonces, pues por decreto real se prohíbe que Gilles de Retz pueda vender más posesiones. Llega un momento en que poco a poco su fortuna va disminuyendo. Y entonces, pues, empieza, digamos, a entablar contacto con alquimistas, nigromantes, brujos, sacerdotes y, digamos, una serie de líderes espirituales que empiezan a inculcar en la idea de la piedra filosofal. La piedra filosofal, para nuestros oyentes, bueno, pues era la antigua creencia de convertir la piedra en oro o cualquier elemento en oro, ¿no? También dicen que estaba como relacionado con el tema de la vida eterna, ¿puede ser? También entra en una etapa de misticismo. Él empieza a contactar con chamanes, con sacerdotes, con gente que también se aprovechan un poco de que es un hombre, un tío con mucha fortuna, y que mientras permanecían en el castillo, digamos, a servicio de este hombre, bueno, pues su vida era bastante fácil, ¿no? Entonces la gente se aprovecha un poco de este hombre. Poco a poco empiezan a inculcarle el tema de poder crear riqueza, convertir las piedras en oro, la típica historia de la piedra filosofal, ¿no? Y se empieza a rodear de una serie de brujos y nigromantes que empiezan a inculcarle esta idea, que su riqueza puede aumentar, pero que para ello necesitan hacer rituales, sacrificios, encomendarse a Satanás, al diablo y otra serie de rituales maléficos, ¿no? Para lo cual necesitan almas puras, niños. Poco a poco empiezan a desaparecer niños por todas las propiedades y las tierras de Gilles de Retz. Antiguamente, en aquella época, digamos que el afán de cualquier familia era pues que su hijo llegara a la corte o fuera paje de alguno de los nobles. Era una manera de asegurarle el futuro a esos niños, ¿no? Pues entonces dicen que con estas promesas muchos de los criados de Gilles de Retz
embaucaban a la familia, pedían permiso para que le acompañara el niño al castillo, que sería paje del varón, que tendría una vida cómoda, que comería todos los días, dormiría caliente. Entonces muchas familias dejan a los pequeños, ¿no? Otros fueron desapareciendo poco a poco, pero en principio no se le echa en ningún momento ni se sospecha que pueda tener relación con Gilles de Retz, ¿no? Era una época oscura en la cual, bueno, pues había salteadores de camino, había ladrones y, bueno, pues poco a poco incluso llegan a quejarse al varón de que los niños están desapareciendo, pidiéndole ayuda a él, ¿no? ¿Qué hacía este hombre? Este hombre tenía una especie de calabozos preparados para los niños, donde los colgaba. Dicen que los verdugos a su servicio le dejaban a los niños preparados, él llegaba, los mataba él mismo muchas veces con sus manos, los ahogaba, los rajaba de arriba abajo, le sacaba las entrañas, después de haberlos violado, de haber abusado de ellos físicamente. Sí, no quiero entrar en detalles, pero una serie de barbaridades que le hacían los chiquillos, que poco a poco, como digo, desaparecen cerca de 200 niños a lo largo de bastantes años por todas las posesiones de Gilles. Este hombre, las aberraciones que hacía con los chiquillos eran tremendas. Incluso participaba en orgías con algunos de sus acompañantes. Cuando tenía muchos cadáveres de niños en el castillo para hacerlos desaparecer, hacía una pira, digamos, para eliminarlos a través del fuego. Y como digo, durante muchísimo tiempo este hombre comete las mayores atrocidades que se recuerdan hacia la infancia. Se convierte en un auténtico demonio. Y además hace caso ciego a estas personas que lo rodean, a los nigromantes, ¿no? Bueno, pues durante muchísimo tiempo está en impunidad. Nadie sospecha que este hombre puede ser. Nadie cree. Los niños, lógicamente, desaparecen, pero no llegan noticias a la familia. Bueno, pues todo se complica cuando un día decide secuestrar a un sacerdote para llevar a cabo un ritual. Y bueno, pues parece que en este caso sí se entera parte de la comunidad y digamos que la élite eclesiástica se le echa encima. Lo acusan del secuestro. Y este hombre, digamos que es acusado de secuestro. Llegan al castillo a prenderle, a entregarle, digamos, una orden acusatoria, en principio solamente de secuestro, pero descubren en los calabozos montones de huesos de niños, restos humanos, algunos cadáveres descuartizados y recientemente sacrificados, y automáticamente es detenido. Es detenido y las acusaciones que empiezan a caer sobre él, pues lógicamente empiezan a salir todos los niños, o la gran mayoría que habían desaparecido, se convierte, digamos, en el principal sospechoso. Este hombre se le hace un juicio en el cual se detalla, además, estamos hablando de que el proceso a Gilles de Retz está documentado, no es leyenda, aquí hablamos de algo que está documentado en Francia, y viene bien detallado todo el juicio, donde él se arrepiente, confiesa todos sus crímenes, lo detalla uno por uno, muestra un arrepentimiento enorme, y este hombre es condenado a muerte, y es condenado a ser colgado y quemado en la hoguera a la misma vez. Dicen que, bueno, pidió perdón a la familia. Fíjate qué cosa más extraña, que dicen que fue tal su poder de convicción, de arrepentimiento, de que la gente lo creyó, que incluso cuando lo estaban ahorcando, muchas personas lloraban de ver el arrepentimiento de Gilles de Retz. O sea, ¿cómo podía ser una persona tan terrible lo que había hecho? Que la gente incluso mostraba compasión por él, ¿no? Este hombre ahorcado, quemado en la hoguera, y sus restos fueron esparcidos para que no tuvieran lugar de enterramiento ni fueran venerados por ningún sitio. Este hombre pasa a la historia como el verdadero Barba Azul, o sea, un psicópata que, bueno, he querido omitir algunos de los crímenes, algunas de las maneras de matar a niños que tenía, porque las inimaginables que te puedes imaginar, que la gente se puede imaginar, he dicho algunas terribles, pero durante años 200 niños los mató de diversas maneras, y los espectáculos dantescos que este hombre hacía eran tremendos. Bueno, pues, ¿cómo puede ser que este hombre, de ser un fervoroso seguidor de Juana de Arco, de ser una persona luchadora, gentil, un hombre valiente, se convierta en un auténtico demonio? Hay una teoría también en Francia, en los últimos años, que dicen que la figura de Gilles de Retz la han querido desprestigiar desde hace tiempo, ¿no? Que bueno, que este hombre tuvo muchos enemigos y que quisieron achacarle
la muerte de estos niños o acusarlos de este tipo de aberraciones. Pero claro, aquí hablamos de que el caso está completamente documentado. Lo curioso es que justamente en la Edad Media, en la que es verdad que se hacía una serie de actos para condenar, ¿no?, al reo, lo curioso es que se hizo 2 en 1, sí, en un mismo sujeto, ¿no?, como para de alguna manera asegurarse, ¿no?, de que iba a morir, ¿no?, de que su alma no descansara. O sea, fue una ejecución doble. O sea, pero fíjate que también en aquella época, cuando hay muchos casos en la Francia medieval de asesinos seriales, incluso asesinos que se creían licántropos, ¿no? Mataban a niños, que los castigos, que luego haremos un poquito de las ejecuciones con el siguiente personaje después de los que tú vas a contar, los castigos en el cadalso, las penas de muerte eran terribles. Descuartizamientos, despellejamientos, con tenazas. En cambio, a él se fue, digamos, medianamente compasivo. Fue ahorcado y fue quemado después de ahorcarlo. O sea, no sufrió el quemarse en la hoguera. Fue, digamos, una muerte piadosa. Llegó un momento en que confesó todo, el arrepentimiento tan grande que este hombre tuvo, bueno, pues hizo que fueran benévolos con él a la hora de sentenciarlo a muerte, ¿no? Pero eso no le quita de ser una auténtica bestia humana, que, como digo, acabar con la vida de 200 niños. Además, él expresamente ordenaba que buscaran a los niños más, a los niños y niñas, cuidado, no solo niños, a los más bellos, que fueran tan bellos como un ángel. O sea, buscaba a los niños más bonitos, más llamativos, y los embaucaban en su castillo. Incluso fíjate que psicopatía o que enfermedad mental, porque, como digo, la psicopatía no es una enfermedad mental, luego hablaremos sobre ello. Este hombre, cuando los niños los encerraban en los calabozos y él acudía a verlos, ¿no?, los chiquillos lógicamente lloraban, temblaban de miedo, ¿no? Pues él los consolaba, se los llevaba a sus aposentos, los calmaba, les daba de comer, los tranquilizaba, y el chiquillo, cuando más tranquilo estaba y cuando más, digamos, confiaba en él, es cuando procedía a hacerle las barbaridades que le hacía. Era un verdadero depredador, ¿no? Una mente, utilizaba la empatía, pero en el sentido contrario, ¿no? Una mente enferma, una mente auténticamente enferma. Y yo creo que después, lógicamente, hasta nuestros días, ha habido muchísimos asesinos en serie, ¿no? Pero a mí personalmente, desde que yo conocí la historia de Gilles de Rais, el mariscal de las tinieblas, para mí yo creo que es uno de los peores, por no decir el peor asesino en serie que la historia de la humanidad ha conocido. Quizá a lo mejor podría ser incluso el precursor, ¿no?, del psicópata, ¿no? Pero ten en cuenta una cosa, la psicopatía no es una enfermedad mental. Hay muchas enfermedades mentales, muchísimas diagnosticadas, y hay asesinos que son enfermos mentales, o por su, digamos, deficiencia, pues han cometido estos actos, pero la psicopatía no lo es. El psicópata sabe lo que está bien y lo que está mal. Cuidado, además eso lo dijo hace un tiempo en un programa el doctor Cabrera, me impresionó bastante porque lo dijo. El psicópata sabe distinguir entre el bien y el mal, el enfermo mental no. El psicópata sabe lo que está haciendo. De hecho, él siempre ha dicho, este hombre, el doctor Cabrera, yo es que me guío mucho en él, que todos somos psicópatas. Todos nacemos con psicopatía, con cualquier psicopatía. Que no nos atrevamos a hacerla porque sepamos que está mal, porque lógicamente nuestra educación nos prohíbe hacerlo, o porque no seamos capaces por el motivo que sea, pero todos en algún momento tenemos algún deseo irrefrenable que no llevamos a cabo, o hay personas que sí lo llevan a cabo. Pero el psicópata no es un enfermo mental, la psicopatía está en la población. De hecho, hay un índice enorme de psicópatas entre el porcentaje normal de la población. Solamente muy pocos, afortunadamente, son los que llevan a cabo actos terribles, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de psicópatas o de enfermos mentales, pues nos iríamos, por ejemplo, a uno que traes tú, que no se sabe exactamente si en realidad era un psicópata o un enfermo mental, ¿no? Y además, de siglo XX, nos vamos a remitir, ¿no? Hablamos, Enrique, del carnicero de Plainfield, de Ed Gein. Este nace en la Wisconsin de los años 40, en un pueblecito. América Profunda. Y vive en una familia desestructurada. Normalmente siempre es como un elemento diferenciador a la hora de alimentar este tipo de personajes, ¿no? Un padre alcohólico, un padre que desentendía de él y de su hermano, que de su hermano hablaremos un poquito más adelante porque se habla muy poquito, ¿no? Y también tuvo papel protagonista en la historia de este hombre. Y tuvo algo, ¿no? Y fallece, ¿no? Entonces se queda tanto Ed como el hermano con su madre. Una madre autoritaria, una madre que le inculca desde pequeños que los hombres son malos, que las mujeres son malos, que el mundo es malo y que el mundo más allá de su hogar es un escenario de caos y de horror. ¿Qué pasa? Que fallece el hermano, y esto es algo que no se suele contar mucho, pero hay un incendio sospechoso en el que sale indemne Ed Gein. Sin embargo, el hermano fallece, ¿no? Y cuando le preguntan, él dice que no pudo salvarlo.
Pero luego es verdad que cuando investiga un poco la escena del incendio, se dan cuenta que el hermano no murió quemado. Ya estaba muerto antes, ¿no? Murió por alguna señal de violencia, ¿no? Vale. Entonces, Ed Gein se crea en un hogar con una madre muy opresiva hasta que ella fallece. Este muchacho malvive, ¿no?, en una granja a la afuera del pueblo de Plainfield, bueno, haciendo trabajillos para la comunidad, algunos recados y tal, y lo ven como una persona, aparte de afable, no lo ven como una persona que a priori puedas pensar que te puede causar algún tipo de daño, ¿no? Él frecuenta, y ahora vamos a entrar un poco cuando esa vorágine de locura que tiene Ed Gein, ¿no? Él frecuenta una taberna, la taberna de Mary Hogan, la taberna de Hogan, que es la dueña de, bueno, la taberna más famosa del pueblo. Al ser un pueblo pequeño, siempre es verdad que la taberna era como el sitio de referencia, ¿no? Entonces, sobre todo los hombres en la época, cuando querían desconectar, cuando querían un poco apartarse de la rutina, iban ahí, se emborrachaban, charlaban y bueno, pues diversas cosas, ¿no? Entonces él, lo curioso es que llamaba la atención y no la llamaba a la vez, ¿no? Él entraba, se sentaba en un rincón, se emborrachaba, pero él no interactuaba con nadie. Una persona introvertida, sí, ¿no? Era un tipo par con palabras. Tipo, ¿no?, raro, sí. Típico. Lo que pasa que una persona que quizá a lo mejor tenía más cercanía con él, sí se fijó, y luego eso lo comentó a la policía, es que se fijaba que miraba mucho a la dueña de la taberna, ¿no? La dueña de la taberna era una persona que bueno, no tenía pareja, y es verdad que decían que había un aura de misticismo con la dueña, porque decían que tenía relaciones con la mafia, y luego eso no se pudo comprobar, ¿no? Decían que la miraba, que se quedaba como un bobado mirándola y tal, ¿no? Bueno, pues esta mujer desaparece de repente de un día para otro, y bueno, no se encuentra, no está en paradero desconocido, no encuentran sospechosos a la que achacarle la desaparición, porque no hay cuerpo, no hay nada, no se puede decir que está asesinada, ¿no? Y bueno, este tipo, este amigo de Ed, dijéramos, de broma, ¿no? Una vez en la taberna, cuando ya no estaba la dueña, le dice, Ed, tenías que haberte atrevido con ella antes, ¿no? Tenías que haberle entrado, tenías que haberle dicho algo. Típica broma entre hombres, sí, ¿no? Decirle algo, ¿no? Porque ahora ella ya no está. Él le contesta, bueno, antes de contestarle pone los ojos en blanco, mira hacia arriba en una carcajada horrenda, ¿no? Y le dice, Mary no está desaparecida, Mary está en mi granja. Dios. Entonces, así directamente. ¿Qué pasa? Que el amigo se carcajea. No lo toma en serio. No lo toma en serio porque recordemos que era considerado como el tonto del pueblo, alguien inofensivo, alguien que, bueno, formaba parte un poco de la sociedad de ese pueblo de Plainfield. De quien menos imaginarían que pudiera ser. Claro. Entonces, ahí queda, ¿no? Como, bueno, esta mujer no la encuentran, y el tema pues pasa de largo, ¿no? 3 años después, en una ferretería llamada Bernice Warden, la dueña, pues bueno, es verdad que frecuentaba mucho el sitio, ¿no? Lo que pasa que ya de última, la dueña se mosqueaba un poco porque decía que Ed acudía al establecimiento, pero con motivos un poco raros, ¿no? A lo mejor compraba un par de tornillos, compraba... Cualquier excusa. Sí, cualquier excusa. Parecía que era una excusa el ir a comprar algo para tener contacto con la dueña, ¿no? Esta mujer dice que... esto luego se cuenta... Bueno, esta mujer desaparece de repente y el hijo era precisamente era el ayudante del sheriff de Plainfield, del pueblo, ¿no? Y normalmente cuando terminaba la jornada la madre, el hijo acudía a recogerla a la ferretería. Esa noche fue una noche que se encuentra que la ferretería está abierta, las luces están encendidas. Lo que pasa es que cuando entra a la ferretería se encuentra todo el mostrador lleno de sangre, algunas cosas desordenadas, y lo que tiende a pensar que pudo ser un robo con violencia fue que la caja registradora había desaparecido. Automáticamente se pone a investigar y empiezan a analizar el documento donde se anotan todas las compras, todas las transacciones que se han hecho, y se dan cuenta que en la última, o sea, el último cliente que tuvo la ferretería de Beatrice Warden estaba el nombre de Ed Gein. Rápidamente acuden
Y claro, acuden a la granja de Ed. A su casa directamente. Acuden a su casa. La casa era la casa de los horrores hecha realidad, era el infierno. Además hay fotos en internet. Hay fotos de lo que encontró la policía. De hecho, cuando acuden, no hay luz. O sea, durante 3 días ellos hacen investigaciones con linterna. Luego, más tarde, se tienen que llevar la propia policía un generador de luz, porque allí no había luz eléctrica. Y ahí se dan cuenta de que hay el horror. Uno de los policías cuenta que nada más entrar, aparte del olor nauseabundo que emanaba del sitio, se topa con algo, ¿no? Un bulto que colgaba del techo, ¿no? Y cuando alumbran con la linterna, se dan cuenta que es un cuerpo de mujer colgando del techo, abierta en canal. Esa foto yo creo que es la más famosa del caso que ahora mismo en internet circulando. Sí. Y luego, pues, claro, a la hora de analizar un poco el cuerpo, se dan cuenta que pertenece a Bernice Worden, pertenece a esa mujer de la ferretería que el hijo se había encontrado esa escena dantesca en el sitio, ¿no? Empiezan a investigar y tal, y empiezan a ver que hay desde cinturones con pezones, sillones tapizados con piel humana, y sobre todo, y de ahí viene un poco el mito luego del cine, de Leatherface, de La Matanza de Texas, se dan cuenta que esa primera mujer que hemos nombrado antes, la tabernera, se dan cuenta que está su cara descarnada en una máscara. ¡Wow! La cara de ella. La cara, el rostro, la había arrancado del cráneo y había hecho una máscara. De hecho, era muy concienzudo porque él, para la piel, para las máscaras, para que se conservaran bien, le echaba una especie de ungüento, de crema, preparaba bien para que se mantuvieran, ¿no? Entonces, bueno, de sillones, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero había un montón de cráneos humanos, había tazas hechas con partes del cuerpo. Terrible. Había tarros con vagina, bueno, había una serie de cosas. Eso tuvo que hacer, yo creo, de hecho, los policías de esa Wisconsin de los años 40 terminaban vomitando, ¿no? O sea, cuando salieron de la granja, ¿no? Porque esa granja fue... lo curioso es que cuando detienen a Ed Gein, él, cuando lo apresan, él se convierte como en un niño pequeño, ¿no? Sí, totalmente inofensivo. Además, incluso en la foto de la detención se le ve con cara de buena persona. Sí. Además, es una persona que no tenía cara de... cara de buena persona, claro, tranquilo. De hecho, la gente del pueblo decía que era un tipo que, bueno, aunque lo denominaban el tonto del pueblo, ¿no? Bueno. Era una persona que aparentaba, bueno, que transmitía simpatía, bondad, ¿no? Y tranquilidad. Sí, claro. De hecho era, yo creo que la última persona del pueblo que iba a imaginar que iba a cometer semejantes atrocidades, ¿no? Entonces lo que dice, y aquí viene lo más curioso, es que él solo se dice que es culpable de estas dos mujeres, de Bernice Worden y de Mary Hogan, ¿no? Pero claro, cuando entran a la granja, como he dicho antes, se encuentran todo tipo de cuerpos, de partes que era imposible que solo pertenecieran a estas dos mujeres. Entonces, después de interrogatorio, él cuenta que él iba al cementerio. Él primero leía las necrológicas del periódico y cuando veía que había un fallecimiento de alguna mujer, iba al cementerio. Y cuando nadie lo veía, en plena noche, desenterraba esos cuerpos y se los llevaba a la granja, ¿no? ¡Wow! Entonces, bueno, por un lado, es muy curioso, ¿no? Que uno de los mayores asesinos seriales de la historia de Estados Unidos solo fuera con dos personas. Solo fuera con dos mujeres y luego el resto solamente eran cadáveres, ¿no? Ahí yo creo que sí hablaríamos de una mente enferma, creo yo. Sí. Aparte de una mente enferma, me imagino que también una frustración sexual. Este hombre tiene una frustración sexual tremenda, porque si te fijas, tú mismo lo has dicho al principio, ha inspirado a dos de las grandes películas de terror del siglo XX, Psicosis y La Matanza de Texas, ¿no? Psicosis, en la cual Norman Bates vive con su madre, una mujer ultra religiosa que le inculca unos valores demasiado conservadores y se cría, digamos, con esa mentalidad retorcida. Y luego La Matanza de Texas por el tema de las máscaras de piel, ¿no? Sí, de hecho hay un detalle muy significativo, porque creo que yo creo que mucha gente no sabe, que es que las máscaras no eran por casualidad. Él decía que tenía una especie, solo contó luego en interrogatorio, él tenía una especie como de trauma, porque la madre, en un momento a lo mejor de ataque de ira, en una discusión que tuvieron en el hogar, le decía, es que yo quería que hubiera sido una niña. Entonces él se queda con eso dentro
Y un acto que fue muy significativo en esa época, que curiosamente es un tema que está muy en boga hoy en día, ¿no? Pero en esa época no tanto, que era el primer cambio de sexo en Estados Unidos, ¿no? De un hombre a pasar a una mujer. Era ¿no? un tema tabú en esa época, lógicamente. Entonces él se quedó con esa espinita dentro, y él lo que hacía, que eso luego lo cuenta cuando yo creo que se siente un poquito más cómodo dentro de la policía, que él dice que él se ponía la máscara de esta mujer, se la ponía, se miraba al espejo y bailaba. Entonces hablamos de un trauma sexual seguro, o sea, algún tipo de trauma o lógicamente, pues una no definición de su sexo en algún momento. Y claro, yo creo que también era ese trauma, ¿no? Era como cumplir ese deseo de la madre años después de fallecer, de decir... Querer ser mujer. Sí, él quería. Yo creo que ya no era un tema sexual en sí, era un tema de cumplir, yo creo, el último deseo de la madre, ¿no? Una mente yo creo que trastocada por una educación, como digo, además tengo entendido que era ultra religiosa su madre, una mujer ultra religiosa, que le inculcó unos valores totalmente obsoletos. Pero claro, hablamos de la América profunda, de una persona que tuviera un poquito de deficiencia mental. Le imbuye una madre estricta, conservadora, ultra religiosa, lógicamente, es el caldo de cultivo perfecto para una mente así, ¿no? De hecho, es una cosa muy curiosa que La Granja, cuando la detiene, cuando se destapa todo este horror, ¿no? que estamos contando, no sé qué organismo público de la época, querían coger La Granja y hacer una especie de espectáculo, ¿no? Parque temático, ¿no? Un parque temático del horror, ¿no? Entonces hubo un incendio muy famoso en Plainfield, los propios habitantes del pueblo se reunieron y quemaron la granja. Le prendieron fuego a la granja como para decir, esta historia no queremos, no que se ensalce más esta historia y queremos ya pasar página de este tipo que sembró el horror, no solamente en Plainfield, en esa Wisconsin de los años 40, sino en todo Estados Unidos. Tuvo que ser un caso tremendo, terrible. Pues, hombre, yo siempre digo lo mismo, lo que hemos hablado, una cosa es psicopatía, otra cosa es enfermedad mental. Pero, ¿qué te parece si yo te digo que un asesino en serie o una persona que disfruta matando, su trabajo precisamente es ese, matar, y le pagan por ello? O sea, un profesional que disfrutaba de su oficio. Correcto. Y hablamos de un verdugo. A lo largo de la historia ha habido muchos verdugos. Algún día podemos hacer un programa sobre ellos porque hay algunos que dan para varios programas. Pero cuando una persona es enferma, tiene algún tipo de resentimiento hacia la sociedad, tiene odio, o digamos, odia al prójimo, y encima le pagan por hacer lo que él disfruta, pues tenemos a un auténtico psicópata convertido en un empleado público en la Inglaterra del siglo XVII. Un funcionario que sembraba el horror, ¿no? Se podría decir. Disfrutaba sembrando el horror. Hablamos de John Ketch. De hecho, en algunas partes de Inglaterra, a día de hoy, se amenaza a los niños con va a venir John Ketch a por ti. John Ketch nace, como digo, en la Inglaterra del siglo XVII. Este hombre de pequeño tuvo la viruela, era un hombre bajito, de pequeño tamaño, no era muy agraciado físicamente, la cara le había quedado marcada por la viruela. Desde pequeño era objeto de burlas por parte de los niños, de sus amigos. Digamos que tuvo una infancia complicada, ¿no? Bueno, pues poco a poco se va ganando la vida en distintos oficios, lo que puede, nombre de una clase baja, hasta que encuentra oficio como verdugo. Encuentra empleo como verdugo, en principio para nobles de ciertas zonas de Inglaterra, y poco a poco se va granjeando una fama de los espectáculos que acontecían. Normalmente los verdugos eran funcionarios públicos, eran personas, iban encapuchados pues precisamente para que no se les reconociera, porque luego eran personas que tenían una vida normal, ¿no? Y eran personas que normalmente vivían muy apartados de la sociedad. O sea, su trabajo era, lógicamente, matar y descuartizar, decapitar, ahorcar, como queramos llamarlo, ¿no? Pero era su trabajo, eran personas que hacían su trabajo, se iban y tenían una familia, unos hijos, entonces por eso iban encapuchados, para, digamos, que nadie los reconociera en su día a día, ¿no? Y normalmente, la gran mayoría de las veces, como digo, se les pagaba por ello. Además, era un trabajo que estaba muy mal visto por la sociedad, se les consideraba impuro, la gente no quería trato con el que trabajaba de verdugo. Y hablamos de que ha habido verdugo hasta los años 50 en Francia, por ejemplo. Pero bueno,
John Ketch no. John Ketch iba a cara descubierta y disfrutaba. Pero no solamente disfrutaba, sino que encima, cada vez que iba a algún pueblo, a alguna ciudad, a hacer un trabajo por encargo, organizaba como una especie de feria, ¿no? Hacía malabarismo, saltimbanqui, cantaba, anunciaba lo que iba a hacer. Y luego, cuando tenía a la persona en el cadalso, según la condena, hablamos de que en la Inglaterra de la época las condenas a muerte podían ser terribles. De hecho, Inglaterra siempre ha tenido una gran fama de que las condenas de muerte han sido, bueno, desde la época de la más alta de la media. Recordemos William Wallace, que fue ahorcado, decapitado, descuartizado y destripado, o sea, barbaridades. Bueno, pues este hombre aplicaba las distintas técnicas de tortura, ahorcamiento, cortar manos, cortar pies, lengua, sacar ojos, cortar orejas, pero es que lo hacía recreándose y encima humillando al reo. Normalmente los verdugos, cuando ejecutaban a alguien, tenían un respeto a la persona que mataban. Lo iban a matar, pero no se burlaban. Una neutralidad, ¿no? Dentro de... No se burlaban. Este no, este iba a reírse. Pero claro, y aquí tenemos un problema. Cuando, por ejemplo, le tocaba decapitar a alguien, como era un hombre bajito, digamos que el manejo del hacha no podía manejarla con mucha soltura, ¿no? Dicen que necesitaba más de un golpe para cortar la cabeza de alguien. Imaginaos el sufrimiento de una persona que va a ser decapitada, claro, cuando con el primer golpe no actúa, el segundo tampoco, y encima dicen que las herramientas que él tenía tampoco las afilaba mucho, ¿no? La decapitación, aunque nos parezca una auténtica barbaridad, era el método de tortura para la nobleza. Era, digamos, la muerte más piadosa. Era una muerte limpia, rápida. Por eso, por ejemplo, en la Revolución Francesa la guillotina se crea para matar a nobleza. Mueres al instante, ¿no? No es una muerte lenta y dolorosa. Pero claro, la decapitación, cuando la realizaba John Ketch, eran auténticas torturas. Dicen que, por ejemplo, a los Russell, un hombre que fue acusado de rebeldía, necesitó 3 golpes de hacha para cortarle la cabeza. Incluso este hombre, los Russell, le había entregado 10 guineas para que normalmente la gente, cuando iba a ser ejecutada, le entregaban propina al verdugo para que fuera lo más piadoso posible, ¿no? 3 golpes de hacha. Dicen que en la primera le partió el hombro por la mitad. En la segunda, aún con la cabeza colgando, los Russell se rebeló y le dijo que acabara pronto, ¿no? 3 golpes de hacha necesitó para acabar con la vida de este hombre. Los Russell fue una persona acusada de traición a la corona. Pero digamos, el acto más fuerte que este hombre realizó fue la ejecución de 30 traidores a la corona. Hablamos de la época de la Revolución Jacobina en Inglaterra, la rebelión de los jacobinos. 30 traidores a la corona, y a los cuales los mató durante una tarde en el cadalso. Él solo, con distintos métodos. Y además regocijándose. Se recreaba. A uno le sacaba los ojos, le enseñaba los ojos al público, les cortaba las orejas, les cortaba la nariz, la lengua, y luego los mataba. O sea, se recreaba, ¿no? Brutal. Pero ¿qué ocurre? No es lo mismo matar a ladrones, asesinos, ajusticiar a digamos, personas fuera de la ley, que ajusticiar a traidores. Porque mucha parte de la población a esos traidores los veía como alguien a los que apoyaban, ¿no? Entonces, poco a poco, John Ketch se va ganando una fama, lógicamente, de psicópata o de demonio, allá por donde va, ¿no? Su momento más terrible fue cuando tiene que ejecutar al duque de Monmouth, que el duque de Monmouth era el hijo bastardo del rey Carlos II de Inglaterra, casualmente. Se había rebelado contra su padre y entonces lo ordenan a ejecutarlo. La ejecución del duque de Monmouth, hay incluso grabado en internet, necesitó de 4 golpes de hacha. Y al final tuvo incluso que acabarlo con un cuchillo. No terminaba de cortar la cabeza. Dicen que incluso este hombre se levantó del cadalso con la cabeza medio colgando, intentando salir corriendo. Imagínate el sufrimiento. Y dicen que este hombre, John Ketch, disfrutaba. Que prácticamente a veces no podía ni con el hacha y que no afilaba las herramientas, ¿no? O sea, el tío era de lo peor, ¿no? Bueno, pues poco a poco la figura de John Ketch va cayendo en desgracia. Pasa la historia como uno de los más sanguinarios, y fíjate tú que su vida durante un tiempo comete varios delitos, es encarcelado, y su puesto lo ocupa otro verdugo que él, otra persona que él había enseñado, digamos, la arte del oficio, de la ejecución. Pero cuando él sale de la cárcel, retoma de nuevo su trabajo, pero estaba ya alcoholizado,
era una persona bastante viciosa, estaba metido en todos los vicios. Y bueno, pues un día mata a una prostituta y es condenado a muerte, condenado a la horca. Dicen que su muerte fue terrible, porque como era tan bajito y pesaba tan poco, estuvo cerca de 20 minutos pataleando en la cuerda porque su cuerpo no tenía el suficiente peso para terminar de ahorcar. O sea, que digamos que murió de la misma manera en que mató, ¿no? Sí. Y hablamos de que las ejecuciones que este hombre realizó eran algunas terribles. Hablamos de, bueno, descuartizamientos, desmembramientos, ahorcamientos. Pero claro, muchas veces cuando la nobleza iba a ser ejecutada, pedían de rodillas que no fuera John Ketch el que la ejecutara, porque le tenían un miedo terrible, ya no a la muerte, sino a la manera de morir, ¿no? Desde entonces, pues siempre se ha procurado, tanto en la Inglaterra como en otros países, siempre se ha intentado de que los verdugos fueran personas profesionales. O sea, eficaces, entiéndeme, ¿no? Eficaces. Tienes que decapitar, decapitas, tienes que ahorcar, pero no te regocijes ni disfrutes con la masacre de una persona, ¿no? Hay uno de los verdugos más famosos de la historia, Giovanni Battista, el verdugo del Vaticano, hasta el siglo XIX, finales del XIX, que este hombre, Maestre Pita, le llamaban, que este hombre vivía al otro lado del río Tíber y cruzaba el puente. Decían que cuando Maestre Tita cruza el puente es porque alguien va a morir. Cuando iba a ejecutar a alguien justo delante del castillo de San Ángelo, ¿no? Y era una persona muy respetada, era una persona que durante el día tenía un negocio con la mujer de marionetas y de baratijas de madera, pero cuando se ponía la capucha roja y el hacha, cruzaba el puente San Ángelo y en Maestre Tita todo el mundo le temía, pero era una persona respetada porque era piadoso, incluso solía tener, digamos, un último detalle con el condenado, pero ya este hombre, como digo, era un psicópata y curiosamente le pagaban por hacer lo que a él le gustaba, le satisfacía, ¿no? En este caso tenemos un psicópata de libro, pero que encima trabajaba de ello. Que la figura del verdugo siempre ha estado marcada por esa neutralidad, ¿no? Aparte de, claro, de esa máscara, ¿no? De no saber la identidad, ¿no? Era un tipo que hacía lo que tenía que hacer. Eran empleados públicos, ¿no? De hecho, bueno, la gente que le gusta el cine no tiene más que ver la película El Verdugo de Berlanga, un verdugo de los años 50, que es un empleado público que tiene que utilizar el garrote vil, ni más. Aparte que yo creo que tenían que estar hechos de otra pasta. Totalmente para matar a una persona. Y hablamos de que en la Edad Media los distintos tipos de ejecuciones eran terribles. Tienen que ser personas muy profesionales, muy frías. Y bueno, y luego, ¿cómo combinas tú el haber masacrado a una persona y volver a tu casa y sentarte con tu mujer y tu hijo a comer? Y no traerte, ¿no?, esa acción, ¿no?, de quitarle la vida aunque sea un delincuente, ¿no?, de la época. Pero alguien tenía que hacerlo en aquella época, por desgracia. Una cosa curiosa de lo que estás contando, que me acabo de acordar, es que tengo entendido que cuando ajusticiaba, ¿no?, cuando se hacía este tipo de espectáculos públicos en los que cumplía condena en forma de muerte, por algún acto deleznable que tenga, alguna persona, si esta persona era alguien pudiente, alguien de la alta sociedad de la época, había ejecuciones que no se hacían públicas. Correcto. Para preservar, dijéramos, esa dignidad, ¿no?, que no vieran morir a alguien importante, a alguien influyente de la sociedad. De hecho, las grandes ejecuciones de la época de Enrique VIII, de los Tudor, que yo creo que ha sido el rey que más personas se han ejecutado durante su reinado, la ejecución de Ana Bolena, la ejecución de su otra esposa, varios nobles que fueron ejecutados, Thomas Cromwell, por ejemplo, Thomas Becket, eran en privado, eran en la Torre de Londres, pero en privado, porque eran de la alta nobleza, ¿no? Entonces, no eran ejecuciones públicas, asistía la gente, digamos, de la corte, pero no era para el público en general, se preservaba esa intimidad, ¿no? Pero claro, las grandes ejecuciones públicas eran siempre normalmente a malhechores, bandidos, traidores, y bueno, ahí sí se convertía en un auténtico espectáculo. Y ahora vamos a hablar, Enrique, del cuarto perfil, un tipo que creo que cuando pensamos en él, que aunque creo que no es muy conocido, ¿no? Parece que la crónica, hablamos en España, ¿no?, pero la crónica de España como que olvida un poco a los villanos. Sí, pero yo creo que es el mayor asesino en serie de nuestra historia, ¿eh? Sí, el mayor asesino en serie de la historia de España. De España. Hablamos de alguien que parece que cuando pensamos en el mal, cuando pensamos en los horrores, siempre pensamos en fantasmas, en demonios, ¿no? Pero en este caso parece que el mal se traslada a la cara de alguien común, de una persona común, ¿no? Hablamos de Manuel Delgado Villegas,
en Sevilla, en los años 40, ¿no? El arropiero, ¿no? Le decían arropiero porque su padre, ¿no? Vendía un dulce típico andaluz que se llamaba el arrope, ¿no? Entonces, bueno, se le quedó ese apodo, ¿no? Este tipo, como otros que hemos contado antes, viene también de una familia desestructurada, ¿no? Los padres fallecen y acaba viviendo con la abuela. Y este tipo, siendo ya de niño, huye de la escuela, se va de la escuela y al final acaba siendo analfabeto, no se ve ni leer ni escribir, ¿no? En 1961 decide, bueno, como muchos en la época, cuando no tenía a lo mejor un foco fijo, como dónde encarrilar su vida, se enrola a la Legión Española, ¿no? Se tira un tiempo ahí hasta que lo expulsan, pero durante su estancia en la Legión, y esto es un hecho que creo que marca un poco el devenir luego de esas actuaciones, ¿no? Que vamos a contar ahora, aprende un golpe que se llama el golpe del legionario, que es un golpe seco, un golpe violento y duro en la tráquea, ¿no? Que acaba con la vida en el acto de la víctima, de la persona a la que se ejecuta, ¿no? Este tipo, al salir de la Legión, vuelve otra vez a tener esa confusión vital, no sabe por dónde tirar, es un tipo que no tiene ni oficio ni beneficio, no sabe ni leer ni escribir, no puede aportar nada a la sociedad, ¿no? O sea, vagabundea por algunos países de Europa, España, Francia, incluso Italia, y allí, en esos países, aunque creo que eso nunca se demostró, ha estado matando a víctimas, iba matando a víctimas durante ese tiempo en esos países. Con total impunidad. Con total impunidad y al final sin un objetivo claro, ¿no? Por algunos eran por motivos sexuales y otros simplemente, como él luego posteriormente le dice a la policía, porque simplemente me molestaba su presencia. Directamente. Él era una persona que, aparte de que sabía ejercer la violencia de una forma muy precisa, si a lo mejor le molestaba o veía algo a él que le miraba raro o tenía una confrontación verbal con él directamente era una persona enferma, era una persona que tenía unas conductas violentas muy extremas y directamente acababa con su vida, ¿no? Él vuelve a España y su modo, volvemos a repetir, su modo de actuar era brutal y violento, ¿no? Se traslada a Cádiz y en Cádiz hay una desaparición de una mujer muy curioso, que una mujer que por lo visto decían que tenía como una affair, ¿no? con Manuel, ¿no? Desaparece y se la encuentran a orilla del río, en el puerto de Santa María en Cádiz, se la encuentran totalmente destrozada, ¿no? De signos de violencia, de violaciones, agresiones físicas. Pero en ningún momento se demostró que era Manuel, ¿no? En ese momento, ¿no? Luego creo que fue el hecho más significativo, ¿no? de por qué se tacha a Manuel de un asesino, y es que hay una chica, una disminuida psíquica, que iba por las tabernas del sitio, del lugar, ofreciendo su servicio a cambio de una copa. Se decía que bueno, con Manuel tenía una especie como de relación extraña, ¿no? Una relación un poco de tal, y tenía encuentros sexuales, ¿no? Hasta que un día, recordemos que Manuel vivía en una casa alejado, cumplía perfectamente el perfil, el arquetipo, ¿no? de asesino, ¿no? Alejado un poco retirado de la ciudad, ¿no? Se van a la casa de él, en mitad del campo, y esta mujer, en el momento en el que están medio manteniendo relaciones, le propone realizar un acto sexual con sus medias. Se quita las medias de las piernas y le propone a Manuel que le haga algo, ¿no? Entonces Manuel, en ese momento, en lugar de excitarse, le entra un ataque de ira, le da muchísimo asco lo que le está proponiendo la mujer y acaba con su vida. La mata. Pero no solamente la mata, deja el cuerpo en el campo, al lado de su casa, deja el cuerpo a la intemperie, ¿no? Durante 3 días después de la muerte, él volvía al cadáver de esa mujer, abusaba de ella, y lo que él cuenta es que le excitaba que no hablara. Él abusaba del cuerpo. Madre mía. Sí, ya estamos hablando de necrofilia. No quería que le replicara. Claro, ya estamos hablando de necrofilia, no solamente que abusara sexualmente de sus víctimas, ¿no? Entonces, lo detienen. Él dice abiertamente que ha asesinado a 48 personas.
Y claro, lo que intentan esclarecer los hechos, ¿no? Es que la policía, uno de los métodos que se solía hacer antes y se suele hacer ahora es ganarse la confianza del preso, del delincuente. Para que terminara confesando todo. Para que terminara confesando y dijera cómo hacía y dónde lo hacía, ¿no? Entonces hicieron un tour por España. Imagínate hasta qué punto llegaba la atrocidad de este hombre que no solamente mataba fuera de España, en Francia, Inglaterra, en Italia. Dicen ¿no? que mató más gente de la que él confesó. Sí, eso dice. Hubo mucha gente muerta, sí, que todavía hasta hace poco han aparecido cadáveres que se le pueden atribuir al arropiero. Sí, perfectamente. Y de hecho, ya te digo, se recorrían España, ¿no? En el coche patrulla, y mientras Manuel Delgado Villegas le iba mostrando aquí maté a este, aquí maté al otro. De hecho, bueno, salieron desde un cocinero en Barcelona, un alto ejecutivo en otra zona de España. Bueno, el tío por donde iba sembrando el caos. Terrible. ¿No? Y al final, sin un móvil aparente, sin un móvil fijo, porque hablamos de asesino, ¿no? Que siempre es un móvil sexual, otro es simplemente violento, ¿no? Pero este tipo, según las circunstancias, según se viera en el momento, todo acababa en muerte, pero por motivos diferentes, ¿no? Entonces hay una anécdota muy curiosa que fue en una noche de tormenta, no iban en el coche patrulla, iban camino a algún lugar para discernir un poco la escena del crimen. Y en la radio salta una noticia en México, alarma a los policías porque no se esperaban, y en la radio suena que han detenido a un mexicano, Javier Corona, y lo acusan de haber matado a 50 personas. Madre mía. En ese momento, Manuel Delgado, que está en el asiento de atrás del coche patrulla, lo escucha la noticia, se levanta, se tintinea un poco los grilletes, se echa hacia adelante donde estaban los dos policías y le dice: dejadme suelto durante 3 días, yo después me entrego yo solo, pero bato el récord de ese mexicano. Madre mía. Y termina diciendo la frase: ningún mexicano puede matar más que un español. Además, este hombre en ningún momento demostró arrepentimiento. Este hombre, yo creo que su mente estaba completamente disfuncional, ¿no? Ahí no hubo arrepentimiento ninguno. No, además que él se vanagloriaba, ¿no? Para él, el récord de esas 48 personas, como has dicho tú antes. Él estaba orgulloso, pero a lo mejor es lo que tú dices, a lo mejor había más casos, más 48 personas. Porque Hace poco hubo una serie de cadáveres que encontraron por la zona norte de España y bueno, pues lógicamente este hombre ya no está vivo y bueno, pues no encontraron ningún tipo de dato y se le puede atribuir a crímenes del arropiero. Todavía están apareciendo por ahí cuerpos que dicen que este hombre pudo matar, porque él reconoció algunos, pero dicen que fueron muchísimos más. De hecho, es que es muy curioso que me resulta extraño que solamente se le atribuyan 48 asesinatos cuando ha estado en Francia, Inglaterra, en Italia, ha estado en bastantes países de Europa, ¿no? Seguramente habrá dejado por ahí de todo, vamos. Y para finalizar, ¿no? La historia de Manuel Delgado Villegas acaban, como muchos acaban, en que en el juicio no lo pueden enjuiciar de manera corriente, claro, porque se le atribuyen ciertas patologías psíquicas, ¿no? Entonces lo derivan a un hospital psiquiátrico. Claro, lo que busca mucho. Claro, él muere el 2 de febrero del 98, a los 55 años, en un psiquiátrico de Badalona, y acaba sus días, bueno, pues, perdido un poco en su niebla del pasado. En su locura y su mentalidad. Los trabajadores decían que no había dado ningún problema, ¿no? Volvemos a hacer referencia al primer episodio de Tumba Abierta, ¿no? Cuando hablábamos del exorcista de Córdoba. Los trabajadores del psiquiátrico decían que en ningún momento creó conflicto, que en ningún momento provocó nada. Volvemos a lo mismo, es muy curioso cómo tipos, tanto este como muchos otros, que ya hablaremos en otros episodios, siembran el caos, hacen lo inimaginable, lo que ni siquiera podría salir en película. Y luego son capaces de respetar las normas de comportamiento. Sí, y luego son capaces de acabar sus días en una simpleza, en una neutralidad vital que... Para que te des cuenta y para que nuestros amigos se den cuenta de lo que queda todavía por descubrir de la mente humana. Cómo una persona es capaz, en su misma existencia, durante su misma vida, de hacer el bien, de luchar por el bien, por la fe, y de cometer atrocidades, de cometer barbaridades y de respetar unas normas. La mente humana, la criminalidad, los enfermos mentales. Yo, bueno, siempre hemos hablado del tema de asesinatos, criminales. No es lo mismo un crimen de un momento dado
que te ves obligado a matar por el motivo que sea, no está justificado nunca, pero una muerte accidental no es lo mismo que matar por placer. Quien mata por placer, lógicamente algo no funciona bien dentro de su engranaje mental, ¿no? Pero llegar a niveles como lo que hemos contado y muchos más que no hemos dejado, que podríamos estar hablando de asesinos en serie para hacer otro programa, que seguramente hagamos un asesino en serie 2 más adelante, como en la cabeza de las personas no puede existir el mínimo de piedad para cometer estas atrocidades, ¿no? Hoy hemos traído 4, pero podría haber sido cientos, y hemos intentado traer 4 que no son muy conocidos y que, bueno, pues que nuestros espectadores busquen información en internet. La película, por ejemplo, de Ed Gein, yo la recomiendo, yo la vi, se llama así, como él, Ed Gein, está en las plataformas y cuenta todo lo que tú has contado, te lo detalla y es bastante truculenta. Y de lo demás, tenéis toda la información que queráis en internet de cualquiera de estos personajes. Y bueno, Enrique, pues nuestro tercer programa, ¿no? Ha sido un placer, Enrique. Y bueno, y pedirle siempre a nuestros amigos, suscribiros, no cuesta nada, darle al like, ¿vale? Suscribiros al canal, que no nos implica nada, compartir estos vídeos. Los 2 primeros programas están teniendo bastante éxito, bastante aceptación. Y bueno, pues gracias, poquito a poquito, con vuestra ayuda, con vuestro impulso, estamos yendo más, ¿no? Vamos por el tercero, dentro de poco haremos el 4 y queremos hacer muchísimos vídeos para que disfrutéis y por lo menos manteneros durante esta horita y pico que hacemos el programa lo más pegados posibles a la pantalla, ¿no? Al final lo que queremos es que estos, bueno, seáis partícipes, ¿no?, de estas charlas nocturnas, ¿no?, en las que hablamos de ciertos temas un poco espinosos y os sintáis parte, ¿no?, de esta charla. Yo quería nombrar, bueno, a uno de los referentes en la literatura de España, ¿no?, como es Reverte, que decía que una de las mayores atrocidades que ha creado el ser humano es la propia guerra, y que en la guerra, cuando le preguntaban, bueno, ¿cómo es el ser humano en la guerra?, él respondía, es el ser humano siendo un ser humano. Así Hasta es. el próximo capítulo.